Hola, hola, mi gente bella. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, en nuestro rinconcito virtual. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto muchísimo amor. Porque precisamente de amor vamos a hablar hoy. Un amor de esos que te roban el aliento, de esos que te hacen creer en la magia, de esos que parecen sacados de un cuento de hadas, o mejor aún, de una película romántica italiana. Hoy nos sumergiremos en una historia que floreció en la ciudad más romántica del mundo, una historia protagonizada por dos personas que, bueno, digamos que ya conocemos y amamos bastante. Prepárense para suspirar, porque vamos a desentrañar los detalles del romance veneciano entre Demet y Can. Sí, lo escucharon bien. Venecia. Demet y Can. ¿Qué más se puede pedir? Pero antes de que nos perdamos en los laberínticos canales y los puentes de ensueño, quiero recordarles algo súper importante: si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de mis chismecitos y mis análisis profundos, por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos y me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Gracias, mis amores. Ahora sí, vamos a Venecia. La sola idea de Venecia evoca imágenes de góndolas deslizándose silenciosamente por canales oscuros, la luz dorada del atardecer reflejándose en las fachadas de los palacios antiguos y por supuesto, el aroma embriagador del café y la pizza recién horneada. Es un lugar que respira romance por cada uno de sus rincones. Y fue precisamente en este escenario de ensueño donde Demet y Can, bueno, digamos que el amor les dio una pequeña, pero muy significativa, empujadita. Ahora bien, sé que muchos de ustedes están pensando, ¿qué pasó exactamente en Venecia? ¿Cómo surgió esta chispa? Y la verdad es que, como en toda buena historia de amor, los detalles son un tanto nebulosos. Pero lo que sí sabemos es que ambos se encontraban en la ciudad por separado, por compromisos laborales distintos. Demet, como saben, siempre está involucrada en proyectos apasionantes, y Can, pues, es un trotamundos empedernido que no se pierde una buena oportunidad para explorar el mundo. Demet, recordemos, venía de un proyecto extenuante, un rodaje largo y demandante que la había dejado agotada, pero al mismo tiempo, con una inmensa satisfacción profesional. Necesitaba un respiro, un cambio de aires, y Venecia, con su encanto único y su atmósfera relajada, parecía el destino perfecto para recargar energías. No buscaba el amor, ni mucho menos un romance, pero el destino, mis amigos, a veces tiene planes que escapan a nuestro control. Estaba programada para asistir a un evento cultural, una gala benéfica en la que iba a apoyar una causa que le tocaba muy de cerca, la preservación del patrimonio artístico veneciano. Can, por su parte, se encontraba en Venecia para una serie de reuniones con un importante productor de cine italiano. Su carrera, como saben, está en constante ascenso, y estaba explorando nuevas oportunidades para expandir sus horizontes y trabajar en proyectos internacionales. Además, Can siempre ha sido un apasionado del arte y la cultura italiana, y la idea de pasar unos días en Venecia, rodeado de belleza e historia, le resultaba irresistible. También se rumoreaba que estaba buscando locaciones para un posible documental que tenía en mente realizar sobre la vida de los gondoleros y su papel fundamental en la ciudad. Dicen que el destino es caprichoso, y vaya que lo fue en esta ocasión. En medio de la multitud de turistas, de las calles estrechas y los puentes abarrotados, sus caminos se cruzaron. Un encuentro casual, quizás, pero uno que marcaría el inicio de algo especial. Imaginen la escena: Demet con su belleza radiante y su sonrisa contagiosa, caminando por la Piazza San Marco, quizás admirando la imponente basílica. El sol le acariciaba el rostro, resaltando sus ojos expresivos, y su cabello castaño ondeaba suavemente con la brisa. Vestía un elegante vestido blanco que realzaba su figura, y su presencia era simplemente cautivadora. Y de repente, ¡boom!, se topa con Can, con su barba de aventurero y su mirada penetrante. Can, con su estilo bohemio y su aura de hombre mundo, destacaba entre la multitud. Llevaba una chaqueta de cuero desgastada, unos jeans oscuros y unas botas de ante. Su barba, cuidada pero no exagerada, le daba un aire misterioso y atractivo, y su mirada, siempre intensa y profunda, parecía escudriñar el alma de quien se cruzaba en su camino. No sé ustedes, pero yo ya estoy sintiendo mariposas en el estómago. Por supuesto, no tenemos imágenes exclusivas de ese primer encuentro. Pero podemos imaginarlo, ¿verdad? Intercambiando miradas, quizás unas palabras amables, y sintiendo esa conexión inexplicable que a veces surge entre dos personas.
Tal vez Demet, distraída con la majestuosidad de la basílica, chocó accidentalmente con Can. Un simple perdón dicho al unísono, una mirada que se cruza, y el tiempo se detiene por un instante. O quizás Can, al ver a Demet admirando una obra de arte en una galería cercana, se acercó para comentarle algo sobre la pieza. Una conversación trivial que se extiende, un intercambio de opiniones, y una conexión que empieza a florecer. Las posibilidades son infinitas, mis amores, y es precisamente esa incertidumbre lo que hace esta historia aún más emocionante. Lo que siguió después, mis queridos amigos, es lo que hace esta historia aún más intrigante. Durante los días siguientes, Demet y Can fueron vistos juntos en varios lugares de Venecia. Disfrutando de un paseo en góndola al atardecer, compartiendo una cena romántica en un restaurante con vistas al Gran Canal, perdiéndose entre las callejuelas laberínticas, riendo y conversando como si se conocieran de toda la vida. Un testigo presencial, un camarero del restaurante donde cenaron, comentó que la química entre ellos era palpable. Se reían mucho, se miraban a los ojos y se tomaban de la mano discretamente debajo de la mesa. Era evidente que había algo más que una simple amistad, declaró el camarero a una revista del corazón italiana. Los paparazzi, siempre al acecho, lograron captar algunas fotos que confirmaban lo que muchos ya sospechaban, algo estaba pasando entre ellos. Las fotos, como era de esperarse, se viralizaron rápidamente en las redes sociales, desatando una ola de especulaciones y comentarios. Los fans de ambos, por supuesto, estaban eufóricos. Demet y Can juntos en Venecia. ¿Será que el amor ha vuelto a florecer? Era la pregunta que todos se hacían. Los foros de discusión se llenaron de teorías, análisis y montajes fotográficos comparando imágenes de ambos en diferentes momentos de sus vidas. Los shippers, aquellos fans que sueñan con verlos juntos, se volvieron locos, creando hashtags y campañas para apoyar su romance. Pero, ¿qué tan real era este romance veneciano? Se trataba de una simple amistad, de un encuentro casual entre dos personas que se admiran mutuamente, o de algo más profundo. La verdad es que solo Demet y Can lo saben con certeza. Y como es de esperar, ambos se han mantenido herméticos al respecto, sin confirmar ni negar nada. Han aprendido a lo largo de los años a proteger su intimidad y a no alimentar los rumores. Sin embargo, analizando las fotos, los vídeos y los testimonios de personas que los vieron juntos, podemos deducir algunas cosas. En primer lugar, la química entre ellos era innegable. Se notaba en la forma en que se miraban, en la forma en que se reían juntos, en la forma en que se tomaban de la mano al caminar. Había una conexión genuina, una complicidad que no se puede fingir. Sus miradas hablaban por sí solas, transmitiendo una mezcla de admiración, cariño y atracción. En segundo lugar, ambos parecían estar disfrutando mucho de la compañía del otro. Se les veía relajados, felices, despreocupados. Como si hubieran encontrado en Venecia un refugio, un lugar donde podían ser ellos mismos, sin las presiones y el escrutinio de la fama. Se olvidaron por un momento de los flashes, de los compromisos profesionales y de las expectativas del público, y se permitieron disfrutar del momento simplemente estando juntos. Y en tercer lugar, y esto es quizás lo más importante, se notaba que se admiraban y se respetaban mutuamente. Demet siempre ha hablado con admiración del talento y la personalidad de Can, y Can, por su parte, siempre ha elogiado la belleza y la inteligencia de Demet. Esta admiración mutua, este respeto profundo, es la base de cualquier relación duradera. Se complementaban a la perfección, aportando cada uno lo mejor de sí mismos a la relación. Ahora bien, sé que algunos de ustedes estarán pensando, ¿pero qué pasó después de Venecia? ¿Continuó el romance o se quedó en un simple recuerdo? Esa es la gran pregunta, mis queridos amigos. Y la respuesta, lamentablemente, no es tan clara como nos gustaría. Después de Venecia, Demet y Can volvieron a sus vidas separadas. Ambos siguieron trabajando en sus respectivos proyectos, viajando por el mundo y cumpliendo con sus compromisos profesionales. No volvieron a ser vistos juntos públicamente durante un tiempo. Demet, por ejemplo, se embarcó en un nuevo proyecto televisivo, una serie de época que la mantuvo ocupada durante meses. Can, por su parte, continuó viajando por el mundo, explorando nuevas culturas y trabajando en diferentes proyectos cinematográficos. Esto, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones y los rumores. Algunos decían que el romance veneciano había sido solo un espejismo, un capricho pasajero. Otros, en cambio, seguían creyendo que el amor entre ellos era real,
pero que preferían mantener su relación en privado, lejos de los focos y la atención mediática. Se rumoreaba que mantenían contacto a través de mensajes y llamadas, y que se veían ocasionalmente en secreto, en lugares discretos y alejados de la prensa. Y la verdad es que ambas teorías son posibles. Quizás el romance veneciano fue solo un momento mágico, una chispa que se encendió en la ciudad flotante y que luego se apagó al volver a la realidad. Un recuerdo hermoso que atesorarán en sus corazones, pero que no se tradujo en una relación duradera. O quizás el amor entre Demet y Can sigue vivo, pero de una forma más discreta, más íntima, más alejada de la mirada curiosa del público. Una relación que se construye en la privacidad, lejos de los flashes y los juicios externos. Sea cual sea la verdad, lo que sí podemos afirmar es que el romance veneciano entre Demet y Can fue una historia hermosa y fascinante. Una historia que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor a primera vista y que nos recordó que a veces, el destino puede sorprendernos de la manera más inesperada. Una historia que nos demostró que el amor puede florecer en los lugares más insospechados, y que la química entre dos personas puede ser palpable incluso a través de una pantalla. Una historia que sin duda, quedará grabada en la memoria de todos sus fans y que seguirá alimentando la leyenda de un amor que nació en la ciudad más romántica del mundo. Un amor que, independientemente de su desenlace, siempre será recordado como un cuento de hadas moderno. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el romance veneciano entre Demet y Can. Hemos explorado los detalles de su encuentro en Venecia, hemos analizado las fotos y los vídeos que surgieron de ese viaje, y hemos reflexionado sobre las posibles interpretaciones de su relación. También hemos considerado los diferentes escenarios posibles, desde un romance fugaz hasta una relación duradera en la sombra. En resumen, podemos decir que el romance veneciano fue una historia hermosa y fascinante, una historia que nos hizo soñar y que nos recordó que el amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. Una historia que, aunque quizás no tenga un final definitivo, siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. Una historia que nos invita a creer en la magia del destino y en el poder del amor. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Espero que les haya gustado este análisis y que hayan disfrutado de este pequeño viaje a Venecia junto a Demet y Can. Me he esforzado por recopilar la información más relevante y por ofrecerles una perspectiva equilibrada y entretenida sobre este tema tan apasionante. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan del romance veneciano entre Demet y Can? ¿Creen que su amor es real? ¿O se trata solo de una simple amistad? ¿Cuál es su teoría sobre lo que ocurrió realmente en Venecia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Quiero conocer sus puntos de vista, sus opiniones y sus teorías sobre este romance que ha cautivado a tantos corazones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que ya saben, a darle like, a compartir y a suscribirse. Los quiero muchísimo. Su apoyo es mi mayor motivación para seguir creando contenido que les guste y que les haga soñar. Y recuerden, mis amores, nunca dejen de soñar. Nunca dejen de creer en el amor. Y sobre todo, nunca dejen de disfrutar de la vida. Hasta la próxima. Ciao. Y recuerden, la vida es un viaje lleno de sorpresas, y el amor puede aparecer cuando menos lo esperamos. Así que mantengan sus corazones abiertos y nunca pierdan la esperanza. Quién sabe, quizás su propia historia de amor veneciana esté a la vuelta de la esquina. Ciao, bellas.